Estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular, y pues en el comienzo de este año 2021 vamos a dedicarnos a uno de los temas más interesantes y más emocionantes de este año, y es que han llegado hasta ahora 3 misiones espaciales a el planeta Marte. Para hablar de este asunto, para entender de qué se trata, cuáles son las implicaciones científicas y tecnológicas que además se van a derivar de este proceso, pues hemos invitado a un profesor de la Facultad de Ciencias que ya nos ha acompañado. Profesor Vargas, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muy complacido, profesor Patiño, y con muchas ganas de hablar de este tema que como humanidad pues nos cobija a todos. Pues déjeme decir, antes de preguntarle, profesor Vargas, para recordarle a todos los que nos ven en Punto Crítico, que usted es físico de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en astrofísica del Instituto de Astrofísica de la Universidad de Canarias, además tiene experiencia postdoctoral en la Dutch Open Telescope de la Universidad de Utrecht, en Holanda, y bueno, tiene un montón de recorridos y de asuntos importantes y es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Vargas, yo quiero iniciar con este asunto. Usted sabe que desde los años 50, 60, más que yo, obviamente, y más que todos la mayoría de los que podremos ver este programa, viene dándose un interés importantísimo por explorar a Marte como planeta, por recorrer a Marte, por mirar qué hay allí, y esto ha sido parte de la ciencia ficción, programas de televisión, novelas, programas radiales, radionovelas, como lo llamamos en nuestro medio, y ha habido todo un trabajo importante de la ciencia para llegar allá, pero adicionalmente en el año 2012 la sonda Curiosity llegó también a Marte, hizo una primera exploración. Y en las últimas semanas llegó una sonda de Emiratos Árabes Unidos que es toda una novedad en la exploración espacial, pero incluso también en desarrollo científico en general. Llegó también una misión de la República Popular China que viene haciendo avances absolutamente acelerados en ciencia y tecnología y también en la carrera espacial, y pues ha llegado el Perseverance, que es la misión de la NASA. ¿Por qué existe la necesidad de explorar Marte? Bien, esto es casi que una obsesión, más que una necesidad como tal, se ha vuelto una obsesión para el ser humano y nos podemos remontar pues en la época más reciente, al siglo XIX. 1877 es un año clave para esa idea de todo lo que gira en torno a Marte. En ese año, un astrónomo de apellido Schiaparelli observó a Marte con su telescopio y descubrió aparentemente una serie de canales en la superficie de Marte. Claro, él se sorprendió porque unos canales pues muy regulares, algo que él inmediatamente asoció pues a un sistema probablemente de irrigación como un acueducto o un sistema de comunicación, algo perteneciente a una civilización alienígena habitando el planeta Marte. Entonces, claro, él pues hace un dibujo muy detallado, hace más observaciones y de repente pues sale a la comunidad con un mapa en donde muestra todo ese sistema de canales, y esto llama muchísimo la atención de la comunidad científica, pero también de toda la sociedad, porque se empieza a hablar entonces de que estamos acompañados, que tenemos unos vecinos planetarios en el planeta Marte y todo lo que trae como consecuencia eso, ¿no? Saber que no estamos solos en el universo. Claro, todo esto, pues no había manera de comprobarlo directamente, porque teníamos solamente la posibilidad de observar con telescopios, y esos telescopios cada vez eran pues más sofisticados, pero nadie se imaginaba que algún día íbamos a poder llegar y poner una nave en Marte y poder analizar la superficie de Marte y tomar fotografías para ver qué había alrededor. Entonces, 1877, y a partir de ahí, como bien lo mencionas, vienen todas estas ideas en torno a la ciencia ficción, hablándonos de seres alienígenas que toman el nombre de marcianos, ¿no? De ahí viene esa denominación de marcianos a todo lo que veíamos o entendíamos que venía de fuera de la Tierra. Pero bien, ¿cuánto tuvimos que esperar para que pudiéramos materializar el sueño de poner misiones en Marte? Pues la carrera espacial. En los años 60 empezamos, en el año 1962, a enviar misiones con ese objetivo, a estudiar el planeta Marte. Las primeras misiones fueron un fracaso total. Un programa soviético tuvo varios intentos, pero las naves ni siquiera salían de la Tierra, y por eso entonces no se nos olvide que el hecho de que esta semana o este mes hayamos tenido 3 misiones a Marte exitosas es un triunfo,
porque no es nada sencillo. Es uno de los retos más grandes, es la exploración espacial. Hoy por hoy, pues tenemos aún muchas incógnitas. Ya sabemos que no hay una civilización alienígena de seres inteligentes en Marte, eso ya está prácticamente descartado, pero todavía no hemos respondido a la pregunta de si estamos solos en el universo y si Marte probablemente tenga vida, microbiana al menos, o que la haya tenido en el pasado. Ese también es un objetivo fundamental. Si hoy no hay vida en Marte, ¿será que hubo vida en el pasado y por algún motivo esa vida desapareció? Porque de alguna manera eso nos, digamos que jalonaría, nos pondría un llamado de atención en que la vida es vulnerable, bueno, eso ya lo sabemos, pero que podríamos nosotros también desaparecer en algún momento. Esto no pasa de la noche a la mañana, ni mucho menos, son miles de millones de años los que creemos que han pasado en Marte desde que había probablemente agua líquida y vida. Profesor Vargas, hay, una de las, digamos, reportes que hay interesantes de la exploración de Marte es mirar si hay agua, si es agua que se puede hacer, digamos, o extraer o mirar en qué condiciones está e incluso desarrollar una especie de módulos de minería marciana, valga la palabra, en este contexto. Esto del agua es algo especulativo de la astrobiología o es algo que tiene una posibilidad muy real? ¿Cómo entenderlo? El agua siempre ha estado muy asociada a la vida, ¿no? De hecho, pues nuestro organismo tiene un 70% de agua. Si no fuera por el agua, no estaríamos nosotros acá. De hecho, nuestro cerebro también funciona con una gran cantidad de agua, un 70-80% es agua. La superficie de la Tierra está cubierta en un 70% de agua. Esto de alguna manera no es coincidencia y es porque la vida, como la conocemos en su gran mayoría, surgió en ambientes acuosos. Y claro, todavía tenemos esa pregunta de, bueno, pero ¿el agua de dónde provino? ¿Será que el agua surgió de la propia tierra o hay teorías que dicen que el agua fue traída en impactos de meteoritos en una época donde había un gran bombardeo meteórico? Estamos hablando de hace 4.000, 4.500 millones de años. Pero en todo caso, siempre que hablamos de seres vivos, asociamos ese hecho a el agua líquida como el ambiente más propicio para que se desarrolle la vida. Hoy por hoy sabemos que no es exclusivo. Es decir, tenemos organismos, microorganismos que sobreviven en ambientes extremos, no solamente en ambientes donde el agua no es el material o la sustancia principal, sino donde hay radiación excesiva, temperatura supremamente elevada, presiones tremendas. Sin ir muy lejos, si vamos al fondo del océano, encontramos por allá especies que sobreviven a unas presiones que serían supremamente absurdas para un ser humano, ¿no? Moriríamos aplastados por allá debido a la presión. En definitiva, a todos estos seres vivos les llamamos extremófilos. Entonces, si en Marte no hay agua líquida, hasta el momento no hemos encontrado agua líquida, pues eso no implica que no haya vida. Puede haber vida que sobreviva como los extremófilos aquí en la Tierra, pero en el ambiente marciano, que ahorita de pronto hablaremos más de las condiciones específicas de ese ambiente, pero entonces la gente se pregunta, bueno, entonces ¿por qué buscan agua líquida? Bueno, porque el agua líquida, como lo he venido mencionando, es un ambiente propicio para la mayor cantidad de vida. Entonces, si descubrimos agua líquida en otra parte del universo, hasta ahora solamente la Tierra tiene agua líquida, pues encontraríamos una alta probabilidad de que la vida se haya desarrollado así como sucedió en la Tierra hace 4.500 millones de años, con seres unicelulares en un ambiente acuoso que fueron cada vez complejizándose más y más y más hasta que llegamos a los seres humanos y a todo lo que hemos desarrollado. Entonces, dos cositas o dos moralejas para llevar. Una, el agua líquida es un ambiente propicio para la mayor cantidad de la vida que conocemos. Y dos, la Tierra tiene unas condiciones muy especiales porque dada su atmósfera es capaz de retener el agua en estado líquido. Si nosotros quitáramos la atmósfera de la Tierra, el agua se evaporaría inmediatamente. Entonces, eso es lo que hace que la Tierra sea especial y vamos a otros lugares a buscar qué condiciones tienen esos lugares y ojalá algún día encontremos vida porque sería sin duda el descubrimiento más importante de toda la historia de la humanidad. Profesor Vargas, en 2009, cuando Barack Obama iniciaba el gobierno, estableció una comisión que se llamó la Comisión Agustín o Agustina, y cuya misión era evaluar exactamente las posibilidades que tenía la NASA para llegar a Marte o no. Y hubo todo un debate y el debate terminó en que además había que como privatizar lo que podríamos llamar los vuelos espaciales y esto pues ha armado todo un debate. De 2009 a 2021, que
uno podría decir que es muchísimo tiempo, pero la verdad es que en términos de desarrollo científico es muy poco tiempo. Observamos la aparición de nuevos competidores y competidores que el mundo occidental no tenía, digamos, vistos para competir tan fuertemente en ciencias, y que ni siquiera era la antigua Rusia, que había tenido un papel muy importante durante el periodo soviético, que son la República Popular China y Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué hay una especie de competencia geopolítica en la competencia espacial? Sí, esto está cambiando muy rápidamente, como bien lo mencionas, porque si nos devolvemos a la época de la carrera espacial en los años 50, pues teníamos solamente dos grandes competidores, que además eran naciones con un poderío enorme, Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, y ellas pues querían mostrar justamente eso, su poderío. Por eso, de alguna manera, el hecho de que hayamos llegado a la Luna en la década de los 60 es consecuencia de unos objetivos casi que de mostrar ese poderío. Claro, había intereses científicos también, pero siento yo que si el interés hubiera sido solamente científico, probablemente hubiéramos tardado mucho más en llegar a la Luna y en lograr todos estos hitos de la carrera espacial. Entonces, años 50 y 60, todo se centra en una gran inversión de los gobiernos y digamos, mostrar todo lo que eran capaces de hacer. Claro, detrás de esto, obviamente, está toda esa componente militar bélica que estaba ahí sobre el tapete, ¿no? De hecho, la Guerra Fría, pues justamente se define con eso, ¿no? Una tensión ahí como en el ambiente mostrando ese poderío. Ahora la situación ha cambiado radicalmente porque la carrera espacial ya no la están jugando solamente los actores que eran países o naciones. En este momento la carrera espacial está incluyendo efectivamente la empresa privada, multimillonarios bien conocidos, ¿no? Elon Musk, el dueño de SpaceX, de Tesla, el dueño de Amazon, el dueño de Virgin. Estos personajes están ahora incursionando en esa idea de cómo el espacio puede generar muchas más cosas aparte del interés científico, y es el interés comercial. Obviamente el interés de lucrarse está ahí detrás de todo esto, porque ellos obviamente quieren hacer cosas trascendentales para la especie humana, pero también están ahí por su interés personal. Eso ha cambiado la situación, tanto así que existe un tratado del espacio ultraterrestre que fue firmado por varios países en los años 60 y que decía que más o menos regula el comportamiento de nosotros en el espacio, pero lo regulaba en cuanto a las naciones. No está regulado en cuanto a las empresas privadas. Y por eso Elon Musk sale en diciembre del año pasado diciendo que probablemente cuando él llegue a Marte, pues él va a imponer una ley que no sea una ley humana o terrestre o terrícola. Y esto es porque todavía pues estamos en mora de limitar mucho más las acciones que está haciendo el ser humano y que puede hacer en otras partes fuera de la Tierra, incluyendo el tema de la minería espacial, que además tiene un componente ético supremamente fuerte, ¿no? Ir, extraer recursos de otro objeto fuera de la Tierra, y eso pues para mucha gente está violando un montón de valores éticos de cómo debemos comportarnos como terrícolas con el resto del universo. Pero eso es un hecho, la minería espacial se va a hacer, ya hay planes para hacerla y de hecho ya hay misiones que se han posado en asteroides. O sea, estamos a puertas de que ese negocio despegue completamente. Todo esto está marcado en algo que ahora se denomina astroética. Están naciendo, de hecho, nuevas líneas de trabajo y de pensamiento para tratar de afrontar esos problemas. En algún momento llegaremos a posarnos en Marte y la pregunta es, bueno, ¿qué pasaría si logramos llegar a Marte? ¿Vamos a repetir los mismos errores que hemos tenido en la conquista de territorios aquí en la Tierra? Pues amartizar ahí veremos, digo yo. Profesor Vargas, ahí una de las cosas más interesantes es que en esa comisión de Agustín digamos, se desprendieron una serie de propuestas técnicas de cómo llegar a Marte, y en ese momento se veía todavía muy lejos el viaje. Curiosity en 2012 se gastó 8 meses, luego la sonda china que llega este año se gastó 7 meses de viaje, y en su momento se proponía llegar primero a unos asteroides antes de llegar a Marte como tal y hacer una especie de viaje escalonado con sistemas robóticos. ¿Qué papel tiene la robótica en esta exploración espacial? Un papel fundamental. Es decir, si no fuera por la robótica, probablemente no estaríamos hoy hablando de la llegada del rover Perseverance a Marte, porque la robótica es la herramienta fundamental que tenemos para llevar misiones de exploración
sin que haya riesgo para la vida humana. Claro, y hemos enviado muchas misiones a Marte desde el año 1997. Hay robots recorriendo la superficie de Marte. El primero se llamó el Sojourner, y eso hace entonces que estos últimos 30 años casi, pues hayamos explorado y conocido las condiciones del planeta Marte gracias a que tenemos esos robots. Y ahora se está sumando la inteligencia artificial. No solamente el desarrollo de robots que hagan cosas, sino que esas cosas las hagan con autonomía, con algoritmos muy sofisticados que son capaces de analizar en tiempo real imágenes, información. Así lo vivimos la semana pasada, cuando llegó el Perseverance, porque tuvimos los llamados 7 minutos de terror, y es que durante 7 minutos, casi 10 minutos, no sabemos si la nave logró exitosamente cumplir con la misión de posarse sobre Marte o no, porque depende de todo el sistema que tiene a bordo para hacer los cálculos, escoger la posición exacta donde se va a posar, hacer todas las fases de descenso. Entonces, claramente la robótica, la inteligencia artificial y todo lo que ahora está enmarcado dentro de esa llamada cuarta revolución industrial es esencial para la exploración del espacio. Y si nos vamos a sitios más lejanos, recordemos que tenemos naves que llevan más de 40 años alejándose de la Tierra y llegando casi a los confines del sistema solar, y son las naves Voyager, lanzadas en el año 1977, que son robots. Entonces llevamos casi medio siglo explorando el universo con robots, y lo que hemos descubierto y lo que hemos aprendido es innumerable. Es decir, la cantidad de preguntas que hemos respondido, pero ojo, por cada pregunta que respondemos se abren 10 nuevas, ¿no? Entonces los robots también nos están ayudando a generar nuevas preguntas sobre todos esos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. En ese contexto aparece algo que, pues me imagino que en el ámbito experto debe ser un elemento común, pero para nosotros, los legos en esta materia, es impresionante, y es lo que se llaman los viajes del espacio profundo. Es decir, Marte es un objetivo, pero aquí se abre una especie de gran, no sé, escenario, posibilidades de viajes del espacio profundo. ¿Esto qué quiere decir? Sí, porque se está hablando mucho de Marte en este mes, claramente, porque esto nunca lo habíamos tenido antes, 3 misiones llegando al planeta rojo en el mismo mes, pero no se nos olvide que tenemos el objetivo de volver a poner seres humanos en la Luna, probablemente en unos 2 o 3 años. Ahí va a ir la primera mujer que pise la superficie lunar. Tenemos misiones para establecer bases espaciales que estén en la Luna, no solamente en la superficie lunar, sino antes de eso, estaciones espaciales orbitando la Luna. De hecho, ese plan pues ya está en diseño, se llama la Estación Espacial Gateway, y va a complementarse con la estación espacial que probablemente esté aquí, que sea la nueva generación de estaciones espaciales. Entonces, todos los planes son ir estableciendo como nichos, como pequeñas zonas en donde el ser humano pueda vivir por periodos de tiempo prolongados en la órbita de la Tierra. Eso ya existe, ya llevamos 20 años teniendo extraterrestres a 400 kilómetros de la Tierra, viviendo en la Estación Espacial Internacional, pero queremos que eso se vaya alejando cada vez más para llegar a la Luna, para llegar a Marte, para llegar a establecer probablemente bases espaciales en asteroides, y el objetivo final, que esto ya es especulativo y más de la ciencia ficción, es tener misiones en naves espaciales que parezcan ciudades gigantescas, donde generaciones y generaciones de seres humanos puedan vivir para llegar a sitios cada vez más alejados. ¿Cuál es el inconveniente principal? Pues que el universo es muy grande, la distancia a la estrella más cercana después del Sol es tan lejana que a la velocidad que podemos alcanzar ahora en una nave espacial tardaríamos 80.000 años en llegar a la estrella más cercana después del Sol. Entonces el limitante es que el espacio es muy grande y que nuestros sistemas de propulsión son muy rudimentarios todavía. Así pasa también con los aviones, ¿no? Hemos avanzado muchísimo y ahora tenemos pantallas ahí en el avión y un montón de cosas, internet, pero el sistema de propulsión es el mismo. O sea, básicamente no ha cambiado nada en la forma de despegar, aterrizar e impulsarse. Y eso pues es parte de lo que tenemos necesariamente que avanzar si queremos llegar a viajes cada vez más lejos. Incluso uno podría quitarle un poco de romanticismo a esta idea de las ciudades de naves espaciales, cuando descubre que la vida en la Estación Espacial Internacional es muy limitada, el efecto de la gravedad sobre el cuerpo, incluso este asunto de los sentidos como el propioceptivo y cosas de este asunto tienen una gran alteración en el cuerpo, y genera una serie de transformaciones humanas. No es que nos trasladamos así simplemente y ya estuvo.
No es tan sencillo porque incluso en este momento hay temas tabú que no se tocan, como puede ser, por ejemplo, el sexo, la reproducción en el espacio. Y evidentemente si queremos estar generaciones y generaciones de seres humanos, pues tenemos que tener relaciones sexuales en el espacio sí o sí. Y ese es un tema tabú que no se toca, que es muy restringido, pero indudablemente tenemos que discutir sobre esos temas para pensar en la posibilidad de tener generaciones de seres humanos fuera de la Tierra en misiones espaciales. ¿Qué siente uno, Santiago, cuando es astrofísico, cuando está metido en esta discusión, más allá de la emoción de, insisto, de los Legos, al ver estas naves y estas misiones? ¿Qué siente al ver la llegada de cada una de estas naves y cada una de estas misiones a Marte? Bueno, primero, desde el punto de vista científico, es la comprobación para los que todavía piensan que no es así, que la ciencia funciona. O sea, la ciencia es un andamio fundamental sobre el cual nosotros basamos nuestra idea y nuestros conceptos sobre el universo y funciona porque nos está poniendo en este momento en Marte, pues como humanidad, con un robot, etcétera, pero en algún momento nos pondrá en Marte como seres humanos pisando un nuevo planeta que nunca antes ha pisado nadie. Y desde el punto de vista ya más humano, es sentir que todas esas ideas que surgieron en la cabeza de unas personas, vamos a hablar de nuestra especie humana, cuando levantaron su mirada y miraron ese puntico rojo y se preguntaron eso qué es, por qué es diferente de los otros puntos que veo en el cielo, y empezamos a hacernos más y más preguntas, pensar que de esas ideas conceptuales y de esa conciencia hemos podido materializar artilugios con una tecnología muy sofisticada para poder hacer un viaje que costó casi 500 millones de kilómetros de distancia para llegar y 7 meses, pues es fascinante, ¿no? Es fascinante y es el triunfo de la capacidad de los seres humanos. Yo creo que si algo nos diferencia de otros animales o de otras especies, es que probablemente ninguna otra especie haya pensado jamás en poner una nave o poner algo en otro planeta, ¿no? Nosotros lo pensamos hace mucho tiempo, soñamos con la idea de volar, de viajar al espacio, de llegar a Marte y vamos cumpliendo con esas metas a partir del esfuerzo y de nuestro cerebro, ¿no? Que es probablemente el órgano más maravilloso que tenemos. Dice, solo para precisar un dato, uno de los informes dice que son 568 millones de kilómetros. Eso está un poco lejos, Santiago. Eso está muy lejos y ahí surge una pregunta y es, ¿cómo así que Marte está tan lejos? No, no está realmente tan lejos, pero la nave tiene que hacer una trayectoria que no es en línea recta, ¿no? Si nosotros vamos en línea recta, pues lo que hacemos es pasar de largo y saludar así al planeta, pero no podemos posarnos sobre el planeta. Entonces, claro, el Sol está a 150 millones de kilómetros, Marte en promedio está a 250 millones de kilómetros. Ese es el promedio entre la Tierra y Marte, pero aquí fue un poquito más porque se tuvo que hacer ese ajuste de la trayectoria para llegar de la mejor manera al planeta y a poder posarse sobre la superficie. Profesor Santiago Vargas, le agradezco muchísimo esta explicación tan interesante y tan emocionante que nos ha dado de esta exploración a Marte. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias y también tengan presente que aquí en la exploración de Marte y en la exploración espacial también hay un tema clave que es la energía nuclear. La forma como se está alimentando ese robot en Marte es por el plutonio 238, que mucha gente le tiene miedo cuando escuchan hablar del plutonio, pero probablemente esa energía que extraemos de los núcleos de los átomos sea la que nos lleve cada vez más lejos. Así que fascinantes todos los temas y también la transversalidad que tiene la exploración espacial, donde hay ingenieros, economistas, artistas, todo el mundo absolutamente integrado en ese objetivo de llegar a otra parte del universo. Muchísimas gracias, profesor Patiño. A usted, profesor Vargas, y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.